Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. A la hija se le había perdonado la vida, pero la habían convertido en Aub de un ducado desgarrado que había perdido sus industrias básicas. Todos sus seres queridos habían sido ejecutados, dejando al ducado sin una familia archiducal que lo mantuviera, e incluso ella había perdido su compromiso con un príncipe. Lo peor de todo era que, por mucho que Eisenreich hubiera luchado, los Zend se habían negado a ofrecerle la más mínima ayuda. Su misión había sido más un castigo brutal que otra cosa. Hiebe Kirnberger continuó, Eisenreich fue despreciado como un ducado de traidores, y rápidamente se convirtió en una sombra de lo que había sido. La pérdida de la industria minera hizo que la agricultura se convirtiera en el centro de atención, de modo que el poder de los Leisegand aumentó casi de la noche a la mañana. Por supuesto, hubo nobles de Eisenreich que no estaban muy contentos con esto. La familia archiducal y otros nobles importantes habían sido ejecutados, pero quedaban muchos nobles de Eisenreich. La mayoría añoraba su antigua gloria y se quejaba sin cesar del estado actual del ducado. Y los nobles del ducado no habían sido los únicos en quejarse. El abrupto cierre de la puerta del país había dejado varados a innumerables visitantes de Vosges. Los que deseaban regresar a su antiguo hogar se reunieron en Kirnberger, la provincia más cercana a la puerta. También acudieron juglares, deseosos de escuchar relatos de primera mano sobre tan magno acontecimiento y difundirlos a través de canciones. Al parecer, las canciones sobre el sufrimiento de los ciudadanos de Vosges y la insensatez de la decisión de Aube Eisenreich se habían convertido en un tremendo éxito en todo Jürgen-Schmidt. Los hijos y nietos del difunto Aube Eisenreich formaban una nueva familia archiducal. Crecieron escuchando historias de la antigua gloria de su ducado, así como las canciones de los juglares. Así que, cuando llegó el momento de elegir al próximo Aube, se dividieron en dos bandos. ¿Dos bandos?, repetí, inclinando la cabeza hacia él. Hiebe Kirnberger asintió con gravedad. Uno quería rogar a los Zend que reabrieran la puerta del país para que los visitantes de Vosges pudieran volver a casa. El otro creía que los visitantes debían ser castigados por haber corrompido al antiguo Aube en primer lugar. Los candidatos a archiduque habían tomado uno de los dos bandos, reclutando a los que deseaban recuperar las antiguas glorias del ducado o a los que pensaban que era más prudente simplemente aguantar su castigo. Esto había culminado en una guerra que partió el ducado en dos. La Aube se lamentaba de su falta de poder, dijo el Hiebe. Después de no haber impedido que su padre urdiera una traición, no había podido impedir que sus hijos y nietos partieran en dos el ducado. Devolvió su posición y su estatus a los Zend y solicitó que se asignara a otra persona para gobernar. Los Zend habían llegado a Eisenreich con la Orden de los Caballeros de la Soberanía y el primer Auberenfest de la historia. Juntos, habían aplastado a los nobles de Eisenreich que deseaban que la puerta se abriera de nuevo, y luego utilizaron el Guthrieseid para cambiar la ubicación de la fundación, de tal manera que Eisenreich nunca más buscaría su antigua gloria. También se cambió su nombre. Se dice que el antiguo castillo de Eisenreich se encuentra en algún lugar de la provincia que ahora conocemos como Groschel. Eso explicaría que fuera un lugar ideal para alojar a las princesas que vienen de Arensbach. Lo anoté todo y luego eché un rápido vistazo a mis notas. Estos acontecimientos no concuerdan con lo que me enseñaron. Según entendí, el primer Auberenfest atacó a Eisenreich y robó él mismo la fundación. Eso no es del todo incorrecto. Vino con los Zend y la Orden de los Caballeros de la Soberanía para arrebatar la fundación al Au gobernante. Pero ciertamente da una impresión diferente. Cerré mi díptico con un chasquido y miré al Hiebe. Resulta que ya conozco a Eisenreich. Muchas de las historias que he recopilado hablan de un Aube insensato que desafió a los Zend, pero utilizan el nombre de un ducado distinto que nunca asocié con Ehrenfest. En realidad,
Había supuesto que no era más que un cuento educativo destinado a disuadir a la gente de cometer traición. Nunca habría imaginado que en realidad se basaba en la antigua Ehrenfest. Quería compararlo con las historias que se contaban en otros ducados. ¿Tiene Kirnberger algún registro escrito de esta historia? Pregunté. Se ha conservado sobre todo a través de la tradición oral, con padres contándosela a sus hijos, y jefes contándosela a quienes les sirven. Tenemos registros, pero son bastante antiguos, y el lenguaje anticuado dificulta su lectura. Existen. Yo quería leer esos registros en el lugar donde se había producido el suceso, así que hice mi llamamiento sin dudarlo un instante. ¿Jefe Kirnberger, me permitiría leerlos? Soy una experta en lenguas antiguas. También deseo comparar los relatos orales, la versión de los hechos de la familia archiducal y los registros que conserva la familia real. Jefe Kirnberger dio un paso atrás. Por supuesto. Si lo desea. Parecía un poco desanimado, pero eso no me importaba. Me había dado su palabra de que podía indagar en los registros. Muchas gracias, Jefe Kirnberger. Necesitaré transcribirlos durante mi corta estancia aquí. El jefe me miró en silencio. ¿Y qué te ha parecido la historia? Bueno, me ha hecho darme cuenta de la verdadera importancia del Guthriedsheet. Un rey sin ella no puede abrir las puertas de un país, redibujar las fronteras o rehacer los cimientos. Si un Aube intentara deponer a nuestro Cent actual, no podría responder con tanta contundencia como el Cent de antaño. Solo puedo imaginar cuánto le cuesta gobernar Jürgen Schmidt. Me había quedado claro que la autoridad de un Cent provenía del Guthriedsheet. Como el rey actual carecía de ella, no tenía más remedio que soportar desaires contra él y no podía tomar medidas firmes contra ducados mayores. Traguer cual sí que lo tenía difícil. Jefe Kirnberger no debía esperar mi respuesta, parecía desconcertado. Parece como si te estuvieras centrando en el rey Traguer cual específicamente. ¿Hay algo malo en ello? Pregunté, incrédulo. El jefe suspiró, me miró fijamente y dijo, permítame cambiar la pregunta. ¿Qué cualidad diría usted que se le exige a Ehrenfest, que debe gobernar un ducado que ya no puede utilizar su puerta del país tras un acto de traición contra los Cent? ¿Qué cualidad? Repetí. Esta podía ser una de esas preguntas en las que no podía permitirme equivocarme, así que hice una pausa para considerar seriamente mi respuesta. ¿Podría ser la capacidad de comprender que el comercio exterior ya no es una opción? Un Aube hábil seguramente se centraría en mejorar el ducado sin él. Jefe Kirnberger no miró hacia la puerta, sino hacia la extensa ciudad en dirección opuesta. Como quien gobierna Kirnberger, creo que se espera que Ehrenfest sirva a los Cent que ostentan el Guthriedsheet sin permitir que otros influyan en su posición. Por eso no me gusta que Lord Wilfrid asuma el cargo. Se deja influir demasiado fácilmente por los Leisegang, nobles de su propio ducado. Wilfrid se esforzaba tanto por ganarse el apoyo de los Leisegang, pero sus esfuerzos estaban teniendo el efecto contrario en Jefe Kirnberger. Eso me recordó que uno de los hijos de Jefe servía a Wilfrid como asistente. ¿Supiste algo de tu hijo, por casualidad? Pregunté. Nada de lo que no te hayas enterado ya, imagino. El jefe guardó silencio y no dio muestras de querer dar más detalles. No podía dar más detalles, pero su fuente ya estaba clara para mí, tendría que reunir yo mismo la información que necesitaba. Tendría que escuchar el informe de Cornelius más tarde. Puede que Lord Wilfrid tenga a mi hijo a su servicio, pero eso no significa que automáticamente cuente con mi apoyo, dijo el jefe, su voz ahora grave y severa. Enderecé la espalda, se trataba de una discusión sobre mi prometido, y era mi deber apoyarle. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, jefe Kirnberger continuó. Dime, ¿quién convenció a Laub para que se casara con la hija de jefe Groschel después de haberse negado tan necia y obstinadamente a tomar una segunda esposa? ¿Quién decidió renunciar a miembros de su propio séquito para apoyar a la pareja archiducal e incluso se retiró al templo para evitar cualquier conflicto innecesario? Lady Rosemaine, le pido que en su lugar se convierta en la próxima Aube. No. La decisión de Sylvester de tomar una segunda esposa fue enteramente el resultado de la actitud ambiciosa de Brunhilde. Rillarda había vuelto al lado de Laub por su propia voluntad.
Y Clarissa solo trabajaba con Philine a las órdenes del Everett porque llevarla al templo habría sido un desastre político. Hiebe Kimberger, me temo que se equivoca en varios aspectos, le dije. Elaug tomó su propia decisión de tomar una segunda esposa, tras considerar las necesidades y circunstancias del ducado. De hecho, incluso intenté detener a Brunilde, sabiendo que Elaug solo tenía ojos para su primera esposa. El Hiebe recibió esta noticia con cara de sorpresa, así que presioné el ataque. Le expliqué por qué Rillarda y los demás trabajaban junto a la pareja archiducal, pero, aún así, no pareció convencido. Eso dice usted, Lady Rosemaine, pero la familia real confía en usted más que en cualquier otro candidato a archiduque de Ehrenfest. Hiebe Kimberger, dije, ampliando mi sonrisa. Había empezado mi vida en este mundo como plebeya, no iba a convertirme en la próxima Aub Ehrenfest. ¿No es obvio que mi hermano, el próximo Aub, trataría de obtener el apoyo de los Leisegang? Además, si aceptara tu petición, no estaría permitiendo que otra persona me influyera, demostrando así mi indignidad para gobernar. ¿Cómo esperas que responda, exactamente? Los ojos del Hiebe se abrieron de par en par, y tras un momento de silencio, se echó a reír. Ahora entiendo su posición, Lady Rosemaine. El viento es bastante fuerte aquí, volvamos a mi finca. Pediré que desentierren esos registros para usted. Por fin, parecía haberse dado cuenta de que nunca me convencería, por mucho que lo intentara. Saqué mi bestia alta y me metí dentro, aliviada. Poco después de nuestro regreso a la finca del Hiebe, me entregaron los registros que había buscado. Hojeé las viejas tablas y Roderick y Harmut me ayudaron a transcribirlas. Teníamos que trabajar lo más rápido posible. Íbamos a abandonar Kimberger una vez que Beno y los eruditos terminaran sus reuniones y negociaciones y los Gutenberg establecieran su nuevo lugar de trabajo. Este proceso se hizo más rápido cada año a medida que los eruditos que trabajaban en la imprenta se adaptaban a sus puestos de trabajo, así que teníamos que darnos prisa. Los registros que se conservaban no eran recopilaciones de historias, sino más bien simples descripciones de lo que había ocurrido cada año, centradas sobre todo en la vida de los antiguos nobles de Eisenreich y de aquellos que no habían podido regresar a su hogar en Vosges. Parecían ser transcripciones de informes que se habían entregado previamente al CENT. Como era de esperar, estos registros no coinciden del todo con la historia oral. Los acontecimientos se relataban impasiblemente y en orden cronológico, lo que hacía que todo pareciera mucho más árido que en los relatos verbales. Sin embargo, en las actas se explicaba el papel de Vosges, que casi no se había mencionado en mis clases de historia ni en los relatos del Hiebe. Al parecer, en los años anteriores a la traición de Aube Eisenreich se había producido un aumento masivo del número de comerciantes procedentes de otros países, y los mismos comerciantes venían varias veces de primavera a otoño. Esto también había coincidido con un aumento en la cantidad de alimentos que se comerciaba. Después de que se cerrara la puerta, como solo los más ricos de los comerciantes de Vosges varados habían podido permitirse la ciudadanía, la mayoría se habían convertido en comerciantes ambulantes y se habían dispersado a los cuatro vientos para ganarse la vida. Eso tiene sentido. No tener la ciudadanía significa que no habrían podido alquilar casas o tiendas, encontrar empleo o casarse. ¿Cuántos años habían pasado desde que Otto me habló por primera vez de los comerciantes ambulantes? Me vinieron a la mente vagos recuerdos de todo lo que me había contado. Quizá era descendiente de los rezagados de Vosges. Al final, conseguimos completar nuestras transcripciones con tiempo de sobra. Pronto llegó la hora de marcharnos, así que volví al templo con Beno, como de costumbre. Le pedí que entregara algunos de los materiales especiales de Kimberger a Heidi en su taller de tinta, hablamos de la formación de los de Groschel, y luego le despedí. Y así concluye mi oración de primavera, anuncié a Sam y Fran al regresar a mis aposentos de sumo obispa. Ahora debería tener un poco más de tiempo libre. Lady Rosemaine, replicó Sam, pronto aceptaremos a los aprendices de sacerdotes azules, así que seguro que las cosas volverán a estar más ocupadas. Oh, pero tú y Fritzo se encargaron de dirigir a los sacerdotes grises que pronto serán sus asistentes, ¿verdad? Supongo que esos preparativos ya se han completado. Sam asintió con una sonrisa desconcertada.
Los cocineros que habíamos recibido de Frida y sus ayudantes doncellas grises del santuario ya habían comenzado su entrenamiento, lo que significaba que había más comida en el orfanato. También podíamos esperar que vinieran nuevos vendedores al templo, ya que los ingredientes se compraban en las tiendas preferidas de las familias de origen de los aprendices de sacerdotes azules. En sus habitaciones hay ahora muebles y utensilios de estudio, me informó Sam. Hemos organizado sus horarios para que tengan la mayor libertad posible mientras se adaptan a las costumbres del templo. Lady Filine incluso se ofreció a aconsejarnos sobre lo que se necesita para educar a niños nobles. Durante mi ausencia, Filine había enseñado a mis asistentes del templo todo tipo de cosas. Bueno, si ya se han hecho todos los preparativos, supongo que daré la bienvenida a los niños, dije. El templo estará mucho más ocupado a partir de mañana. Quería estar cerca para vigilar las cosas cuando los aprendices azules se mudaran al templo, por eso había pedido que se quedaran en la sala de juegos mientras yo estaba fuera por la oración de primavera. Envié un ordonanza al castillo y pedí que trajeran a los niños en carruaje. Eso debería ocuparse de ellos. En cuanto al resto. Ahora bien, Cornelius. ¿Cómo está Wilfrid? Le pregunté. Era una pregunta que no había podido plantear en la finca del Giebe, donde alguien podría haber estado escuchando. Todos mis asistentes se estremecieron, y el ambiente en la sala se volvió de repente mucho más pesado. Todos ocultaban sus verdaderos sentimientos tras una máscara de compostura, pero yo empecé a sentirme tenso. ¿Es como dijo Giebe Kimberger? Presioné. ¿Está siendo indebidamente influenciado por Leisegang? Cornelius esbozó una leve sonrisa y sacudió la cabeza para tranquilizarme, y luego contestó en tono brillante. Parece que, más que influenciado por ellos, está atrapado entre su orgullo y sus deberes. ¿Y eso qué significa exactamente? No estoy segura de entenderlo, pero... ¿hay algo que pueda hacer? Pregunté, con el ceño fruncido. Lamprecht nos pidió ayuda. No me importa ayudarles de formas que no interfieran con mis obligaciones en el templo, pero no sé qué puedo hacer realmente. Cornelius se encogió de hombros. En pocas palabras, Lord Wilfrid tendrá que resolver estos asuntos por sí mismo. Lo mejor para él sería que no interfirieras. Le dirigí una mirada escrutadora, seguro de que me ocultaba algo. ¿Es eso cierto? Lo ha dicho Lamprecht. Entonces me volví hacia Leonore, que había estado con él. Wilfrid parece estar insatisfecho en varios aspectos, añadió con una sonrisa, en gran parte como consecuencia de que el Aub hablara de sus tareas en Leysegand y de tomar a Lady Brunilde como segunda esposa. No ha expresado estas preocupaciones al Aub, pero sí las murmura a menudo a sus asistentes. Para empeorar las cosas, aunque lo esperábamos desde el principio, los nobles de Leysegand cuyas provincias visitó para la oración de primavera no tuvieron palabras amables para él. Hablaron largo y tendido sobre por qué usted debería ser el próximo Aub. Todos los miembros clave de la antigua facción verónica habían sido castigados de una forma u otra, así que no me sorprendió que los Leisegang hubieran optado por degradar a Wilfrid en cada oportunidad, supuestamente mediante oscuros eufemismos nobles. Al fin y al cabo, era el único candidato a archiduque que había sido criado por la propia Verónica. No habría sido fácil para mi agenda, pero quizá debería haber encontrado la forma de acompañarle en esas visitas, dije. Quizá hubiera podido protegerle. Tal vez me las hubiera arreglado con suficientes pociones de rejuvenecimiento y algunos descansos cuidadosamente programados. Cornelius hizo una mueca y sacudió la cabeza. Eso no habría servido de nada. Si Lord Wilfrid quiere convertirse en el próximo Aub, tiene que perseguir a los Leysegand por sí mismo. Tener que depender de ti habría herido su orgullo y socavado sus intentos de mejorar su reputación. ¿No estás de acuerdo? Tal vez, pero los Leisegands no habrían sido tan abiertamente críticos. No habría podido ayudar a Wilfrid a caerles en gracia, pero al menos habría podido evitar que le faltaran tanto al respeto. Cornelius enarcó una ceja. Esto no es algo de lo que debas preocuparte, Rosemaine. El templo está en un estado lamentable con tan pocos sacerdotes azules, y tú ya tenías bastante con lo tuyo. Además, fue Lord Wilfrid quien se ofreció a dar la vuelta a las provincias para la oración de primavera y así poder reunirse con los Giebes.
Podría haberse limitado a viajar por el Distrito Central y luego haberte hecho acompañar en sus visitas a los Lacey Gang, pero optó por no hacerlo. Sabía que Cornelius intentaba consolarme e incluso pensaba que estaba exponiendo algunos puntos muy razonables, pero no podía evitar la sensación de que estaba siendo demasiado duro con Wilfrid. En ese caso, dije, tal vez podría aconsejarle que no necesita mejorar su reputación con los Lacey Gang de inmediato. Puede que el Aud necesite recomponer nuestro destrozado ducado a toda prisa, pero Wilfrid debería tener tiempo de sobra para ganarse apoyos antes de tener que convertirse en el Aud. Tal vez se sintiera más tranquilo después de que le dijera que no necesitaba apresurarse. Leonore me miró preocupada. Estoy de acuerdo en que no necesita su apoyo de inmediato, pero creo que lo mejor sería que mantuvieras las distancias con él cuando puedas. Según Rillarda, está en una edad complicada. Si interfieres ahora, podría acabar mal para todos. Ladeé la cabeza, sin entender muy bien su preocupación. Harmut intervino para explicármelo. A Leonore le preocupa que Wilfrid, aún herido por no haber conseguido el apoyo de los Lacey Gang, no sea capaz de aceptar tus consejos con sinceridad. Especialmente cuando eres la candidata que quieren como próximo Aud. Oh, cierto, incluso mi mejor consejo podría parecerle un insulto. Si mis asistentes estaban siendo tan ruidosos, solo podía asumir que Wilfrid estaba perdiendo la cabeza por su incapacidad para asegurarse el apoyo de los Lacey Gang. Quería que superara esa desdicha y se recuperara, así que tomé una nota mental que estaba decidida a seguir. Evitar contactos innecesarios con Wilfrid. Capítulo 590. Alexis miró hacia el cielo cambiante. Una bestia alta solitaria voló hacia Kimberger. El cielo era azul brillante cuando partió de Erenfest, pero ahora había nubes oscuras acumulándose sobre él. Alexis miró hacia el cielo cambiante, cogió una poción de rejuvenecimiento de la cadera y se la bebió de un trago. Quería llegar a Kimberger antes de que empezara a llover, así que canalizó más maná en las riendas que sujetaba e hizo que su bestia alta acelerara. Me pregunto qué dirá mi padre cuando escuche mi relato. Alexis era a la vez caballero guardián al servicio de Wilfrid e hijo de la segunda esposa de Hebe Kimberger. Esta noche, tenía una orden de su lord para averiguar lo que el Hebe pensaba de Rosemain después de su reunión de oración de primavera, y para asegurar su cooperación, si es posible. El Hebe Kimberger había declarado abiertamente que no apoyaría a un candidato a archiduque por el mero hecho de que su hijo estuviera a su servicio, y Alexis estaba seguro de que nada de lo que dijera cambiaría eso. Lo más que podía hacer era rezar para que Rosemain hubiera causado una mala impresión. Una noticia así haría maravillas para animar a su lord, que llevaba bastante tiempo de mal humor, pero sabía que tal deseo era vil y desesperado. Alexis nunca había pensado que un día volvería a casa tan triste. Quería retrasar su llegada a Kimberger, aunque solo fuera un poco, pero el cielo seguía llenándose de nubes oscuras. La única opción que tenía era acelerar. Ah, Lord Alexis. Nos alegramos de que haya llegado antes de que la lluvia empeorara. Alexis había llegado cuando la lluvia era aún solo un ligero chaparrón, y fue inmediatamente recibido por caballeros al servicio de Hebe Kimberger. Estos mismos caballeros habían servido como sus instructores antes de que viniera a trabajar bajo las órdenes de Wilfrid, así que los conocía bien a todos. Aceptó la toalla que le tendieron y empezó a secarse el pelo rojo anaranjado. Así que por fin has alcanzado la mayoría de edad, Alexis, dijo uno de los caballeros. Qué rápido viaja el tiempo. ¿Estás aquí por una misión? Sí. No habría podido salir del barrio de los nobles sin una orden de mi lord. A los asistentes menores de edad se les prohibía salir del barrio de los nobles, aunque se lo ordenaran. Últimamente, la norma se había relajado un poco, pero solo para dar cabida a los candidatos a archiduque menores de edad que trabajaban en la imprenta y en ceremonias religiosas. Alexis era un adulto recién graduado a finales del invierno pasado, y era la primera vez que regresaba a Kimberger tras el final de la oración de primavera. Ser recibido en casa por tantas caras conocidas le hizo sentirse orgulloso de ser por fin lo bastante mayor para cumplir misiones por sí mismo. Antes de que se diera cuenta, la carga de su deber se sentía un poco más manejable. Lord Alexis, ¿cómo está Judith? Acompañó a Lady Rosemain en su reciente visita, pero habló casi exclusivamente de su lady. Según recuerdo,
Apenas dijo una palabra sobre sí misma. La pregunta procedía de un caballero veterano que había dado a Alexis una sesión especial de entrenamiento cuando fue elegido por primera vez caballero guardián. Alexis lo conocía bien, pero no a su hija, Judite, ya que no había podido visitar la finca del Giebe antes de su bautizo. A pesar de que ambos eran de Kirnberger, Alexis había visto a Judite por primera vez en la sala de juegos del castillo. Ahora compartían profesión, trabajando como caballeros guardianes de los candidatos a archiduque, pero sus interacciones seguían siendo escasas. Además de tener edades y géneros diferentes, servían a personas distintas. Me alegro de que sea una aprendiz de caballero. Si hubiera sido una aprendiz de asistente o erudita, no habrían tenido ninguna oportunidad de conocerse, y Alexis no habría tenido nada que decir en respuesta al caballero veterano. En su situación actual, al menos podía verla en los campos de entrenamiento de la Orden de Caballeros. Judite también era famosa por su tremenda precisión, una habilidad que le había llamado la atención de Bonifatius, quien hablaba de ella en alguna ocasión. Lord Wilfrid suele estar en el castillo y Lady Rosemaine en el templo, así que sus asistentes rara vez tienen ocasión de relacionarse, explicó Alexis. A Judite solo la veo en los campos de entrenamiento, pero es una excelente caballera en ciernes. Incluso recibe frecuentes elogios de Lord Bonifatius. Admiro mucho su precisión y concentración. Entiendo, respondió el veterano caballero, complacido de oír que a su hija le iba bien. Y pensar que Lord Bonifatius la elogia. Alexis recordó de inmediato los días en que el veterano caballero había declarado que su hijo seguiría sus pasos y crecería hasta convertirse en un caballero al servicio del Giebe. El muchacho en cuestión era Theodore, que actualmente se encontraba en una situación inusual en la que solo servía a Rosemaine en la Academia Real. Alexis sonrió para sí, contento de ver que la familia estaba tan unida como siempre, y luego preguntó por Giebe Kirnberger. ¿Está mi padre en su despacho? Le avisé antes de salir de Ehrenfest, pero... Lo está. Permítanos llevarle allí. No es necesario. Puedes volver a entrenar. Alexis no había encontrado muchas oportunidades de volver a casa últimamente, pero había crecido en la finca. No necesitaba que le llevaran al despacho de su padre. Aún así, el asistente y los otros caballeros dijeron que el Giebe los regañaría si se permitía a un invitado vagar sin guía, así que no tuvo más remedio que seguirlos. Discúlpenos, Giebe Kirnberger, dijeron. Giebe Kirnberger patrullaba a menudo por toda la provincia, por lo que su despacho solía estar abarrotado de visitantes siempre que se encontraba en la finca. Esta vez, sin embargo, quizá porque Alexis había avisado de su llegada, el despacho estaba completamente vacío, salvo por un asistente que servía té, el propio Giebe y un erudito que estaba de pie detrás de él. Adelante, dijo Giebe Kirnberger. Alexis esperaba que su padre estuviera ocupado con el trabajo, como de costumbre, pero esta reunión no se parecía en nada a las anteriores. Giebe Kirnberger no estaba actuando como un padre que recibe a su hijo en casa, sino como un Giebe que recibe a un asistente del archiducado que ha llegado en misión oficial. Al darse cuenta de que estaba siendo tratado ante todo como un caballero guardián, Alexis sintió el peso de su deber con más intensidad que antes. Se irguió como si intentara sobrellevarlo mejor. Giebe Kirnberger, dijo Alexis, Lord Wilfrid me ha ordenado que venga a reunir información sobre la visita de Lady Rosemaine durante la oración de primavera. En respuesta a la declaración formal de su hijo, Giebe Kirnberger enarcó una ceja, luego hizo un gesto seco con la cabeza y ofreció asiento al muchacho. Parecía que la actitud de Alexis había recibido una calificación aprobatoria. Entiendo, respondió el Giebe con mirada escrutadora. ¿Y qué información busca tu lord, exactamente? ¿Hubo algún tipo de problema con el informe de la oración de primavera de Lady Rosemaine? Alexis se puso rígido. Era la primera vez que se enfrentaba a Giebe Kirnberger, no a su padre. Entablar conversaciones serias con los nobles del castillo siempre había sido cosa de eruditos y asistentes, y aquellos con los que había interactuado en la Academia Real habían sido todos menores de edad. En otras palabras, tenía muy poca experiencia en enfrentamientos directos o en tener que sopesar a su interlocutor mientras éste hacía lo propio con él. Solo pudo tragar saliva con nerviosismo bajo la mirada aguda y envejecida de un noble experimentado. No hubo ningún problema con su informe sobre la oración de primavera, dijo Alexis.
Lord Wilfrid simplemente desea más información. Tengo entendido que varios de sus asistentes fueron relevados de sus funciones durante el invierno. ¿Es realmente un asunto tan urgente como para enviar a un caballero guardián que acaba de cumplir la mayoría de edad lejos del barrio de los nobles? Aventurarse a recabar información era el deber de los eruditos. Por supuesto, un caballero que se percatara de algo importante durante una expedición informaría de ello a su lord o lady, pero era raro que se le encargara explícitamente la recopilación de información. Hieve Kirnberger también comprendía todo esto, y por eso había supuesto que las circunstancias eran graves. Alexis asintió con cuidado. El impacto de la purga ha sido significativo. La familia archiducal no puede seguir siendo como antes. Recibí tu informe de que la relación entre los candidatos a archiduque ha cambiado, pero no detecté ningún signo de ello en Lady Rosemaine durante la oración de primavera. Habló a favor de que Lord Wilfrid se convirtiera en el próximo Aub y dejó claro que ella misma no aspira al cargo. Alexis sintió que una oleada de alivio se llevaba toda la tensión de su cuerpo. Su lord había estado haciendo todo tipo de comentarios acusatorios. Los Leysgang no son los únicos que presionan para que Rosemaine se convierta en la próxima Aub. Ella misma compite por el puesto, había dicho. Consiguió que padre la adoptara puramente para que ella pudiera ocupar su lugar. Las cosas se habían puesto tan mal que solo los asistentes de Rosemaine y Lamprecht intentaban refutar sus afirmaciones. La purga había cambiado por completo el equilibrio de poder, de tal manera que apenas quedaban nobles de la antigua facción verónica en el castillo. Ahora, estaba dominado por los neutrales y los de la facción Leisegang, lo que significaba que Wilfrid estaba aislado y era impopular a pesar de su supuesta posición como próximo Aub. Quizá estas noticias de Hieve Kirnberger aliviaran en cierta medida sus preocupaciones. ¿Cómo Hieve? ¿Qué le pareció Lady Rosemaine? Preguntó Alexis, y luego añadió tímidamente, como candidata a archiduque, es decir. Lady Rosemaine, respondió el Hieve, acariciándose la barbilla con una sonrisa. Era incluso más apta para convertirse en Aub de lo que esperaba. Posee todas las cualidades innatas necesarias para el cargo, no se acobardó al verme por primera vez y expuso claramente sus pensamientos. También tuvo en cuenta las opiniones de los demás sin dejarse influir por ellas. No esperaba menos de la nieta de Lord Bonifacius. Sería una archiduquesa con talento que sacaría buen partido de su facción sin tener que preocuparse por convertirse en su marioneta. Alexis respiró agitadamente. El Hieve había visto a través de él y se había dado cuenta de que su hijo estaba secretamente nervioso por enfrentarse a su padre en este ambiente formal. Además, continuó el Hieve, por lo que indican los informes sobre sus acciones en la Academia Real y el desarrollo de la industria de la imprenta, a Lady Rosemaine la mueve el deseo de crear un futuro más cómodo. Quiere subir las notas de todos los estudiantes, conseguir que los nobles dispongan de más maná, cambiar la opinión de la sociedad sobre el templo y las ceremonias religiosas, mejorar la posición de los plebeyos. Y quiere más libros. A alguien con objetivos tan claros le resultará más fácil conseguir gente dispuesta a trabajar por ellos. Como Hieve lejano, puedo confiar en que no permitirá simplemente que sus asistentes tomen el control. Aquello era un elogio mayor de lo que Alexis había esperado. Sin embargo, Hieve Kirnberger solo había visto a Rosemaine una vez. Puede que por lo visto fuera una candidata ideal para archiduque, pero una mirada más atenta seguramente revelaría algunos defectos. Tal vez la opinión del Hieve diera un vuelco una vez que supiera más de la verdad. Estoy de acuerdo en que las notas y las ideas de Lady Rosemaine son espléndidas, pero es demasiado disidente, dijo Alexis. Sus acciones y peticiones son repentinas e incomprensibles hasta el punto de que molesta a todos los que la rodean. Si se convirtiera en la próxima Auberenfest, ninguno de nosotros sería capaz de seguirle el ritmo. Hieve Kirnberger no se inmutó, sino que se burló. El deber de los asistentes y esposas es llevar las riendas de esa gente, suavizar los golpes para que sus deseos se hagan realidad. Por eso la familia archiducal toma como asistentes a lo mejor de lo mejor, ¿verdad? De hecho, ya podemos ver por nosotros mismos que Lady Rosemaine lo está haciendo bien. Sus exitosas relaciones con los que están a su servicio son la razón por la que las calificaciones de todo el ducado han subido, no solo las suyas, y por la que ha conseguido conectar con ducados de alto rango y con la familia real.
Notarás que los asistentes en cuestión no desaprueban en absoluto a su lady, mis propios Judith y Theodore están orgullosos de servirla. Si pretende decirme que Lord Wilfrid tiene algo que ver con esto, debe de estar celoso y nada más. Alexis negó con la cabeza, con sus brillantes ojos azules fijos en el Giebe. Algunos de sus asistentes y algunos de los Leisegan tampoco están de acuerdo. Lord Traugot dimitió después de decir que no podía seguirle el ritmo en absoluto, y los Leisegans que la apoyan están presionando para que los estudiantes de Ehrenfest bajen sus notas en la Academia Real. Es difícil imaginarla siendo una AUB de éxito. ¿Usarías a Traugot como ejemplo? Según recuerdo, Lord Bonifacio se enfureció con su nieto y lo culpó totalmente del incidente. También se me informó a través de informes que los Leisegans apoyarían grados más altos bajo el gobierno de Lady Rosemaine. Ahora, ¿de quién eran esas palabras? No las tuyas, supongo. Alexis vaciló. Su padre estaba en Kirmberger, una provincia atrasada, pero parecía saber bastante sobre la situación actual de Ehrenfest. Las nimiedades no le harían cambiar de opinión. Tras un momento en silencio, Alexis asintió con amargura, aunque la tenacidad de su padre le pareció un tanto tranquilizadora. Fueron las palabras del antiguo asistente principal de Milord, Oswald. Él describiría a Lord Wilfrid como un candidato a archiduque muy superior, alguien que no molesta a los demás con exigencias poco convencionales. Imbécil, dijo el Giebe. Eso puede ser conveniente para los asistentes, pero no beneficiará en nada al ducado. Para su propia sorpresa, Alexis tuvo la sensación de que acababa de confirmar una importante sospecha. Existía una enorme brecha entre lo que sus compañeros asistentes y todos los demás entendían por sentido común. Su posición estaba muy sesgada a favor de la antigua facción verónica, y el actual clima político no había hecho más que volverlos más obstinados. Era agobiante, y a veces, asfixiante. Una AUB necesita la voluntad de decidir y avanzar hacia un objetivo, y la determinación de tomar decisiones difíciles y aceptar la responsabilidad de las consecuencias, declaró Giebe Kirmberger. Como estudiante de honor, Lord Wilfrid sería un archiduque seguro, pero alguien que es esclavo de las opiniones de sus asistentes nunca sería capaz de enfrentarse hombro con ducados de alto rango ni de ejecutar ideas revolucionarias. En ese sentido, considero que Lady Rosemaine es más adecuada para convertirse en archiduquesa que en primera esposa. Alexis suspiró. Entonces supongo que no puedo dar a Lord Wilfrid la respuesta que busca. Padre, si mi lord me considera responsable de su valoración, ¿me dará la bienvenida a casa en Kirmberger? No puedo decir que te siga. ¿Te haría responsable de mis opiniones? Supongo que sí. Lambrecht fue reprendido después de que las reuniones con la facción de Leisegand acabaran mal. Wilfrid había resuelto usar la oración de primavera para poner a los nobles de la facción Leisegand de su lado. Había supuesto que su compromiso con Rosemaine les haría más propensos a aceptarle, alegando el hecho de que, durante sus viajes para la imprenta y demás, había sido realmente respetado como el próximo AUB. Los asistentes de Rosemaine y Lamprecht habían intentado desaconsejar a Wilfrid la idea, insistiendo en que acabaría en fracaso, pero él había decidido seguir adelante de todos modos. Creía sinceramente que podría llegar hasta los Leisegand cuando estuvieran cara a cara. Alexis no había estado entre los que intentaban detener a su lord. En todo caso, había apreciado el entusiasmo. Simplemente se centraría en su deber como guardia. Además, Wilfrid no esperaría que las cosas fueran bien de buenas a primeras. O eso había pensado. Todos los Giebes de la facción de Leisegand habían mirado fríamente a Wilfrid y le habían rechazado con tanta dureza que éste se había marchado angustiado. Solo apoyaban a Rosemaine, y habían dejado muy claro que, incluso con su compromiso, eliminarían a Wilfrid sin pensárselo dos veces si eso convertía a su candidata preferida en el próximo AUB. En su enfado, Wilfrid se había apresurado a pasar la pelota. Este plan fracasó porque Lamprecht no sentó las bases adecuadas. Rosemaine también tiene la culpa. Siempre se muestra tan poco colaboradora, a pesar de ser mi prometida. Giebe Kirmberger negó con la cabeza. A Lord Wilfrid no debería haberle sorprendido que los actuales nobles de Leisegand lo rechazaran. Si de verdad creía que se los ganaría tan fácilmente, entonces es trágicamente optimista.
¿No entiende nada de lo que su abuela les hizo? Conoce los hechos, pero aún no ha comprendido cuánto la odian los Leisegan ni cuánto resentimiento se ha acumulado a lo largo de los años, replicó Alexis. Soy consciente de las graves injusticias que Lady Verónica infligió a madre, pero, como nunca las viví en primera persona, nunca pienso en ellas demasiado profundamente. La madre de Alexis era una noble de Leisegan. En su afán por escapar de los abusos de Verónica, había consultado directamente a la primera esposa de Bonifatius, y con el apoyo de éste, se había casado con Kirnberger. Los métodos de Verónica habían puesto a su madre al límite de su ingenio, pero había resuelto no perder el tiempo pensando en aquellos que le desagradaban una vez que se hubiera liberado de ellos. Todo lo que Alexis sabía sobre el pasado de su madre eran cosas que había reconstruido a partir de las advertencias que había recibido antes de visitar el castillo por primera vez para su debut. Una de las que aún recordaba con claridad era la de su madre diciéndole que no se acercara a ella durante su visita, pues solo le haría daño. Se le había presentado como hijo de Hebe Kirnberger y había pasado el tiempo en el castillo con su padre y la primera esposa de éste, en lugar de con su madre. Por lo tanto, su conexión con los Leisegang había parecido inexistente. Ahora que Alexis era mayor, podía ver hasta dónde habían llegado sus padres y la primera esposa de su padre para mantenerlo bajo el radar de Verónica, para mantenerlo a salvo. Había sido un acierto por parte de los padres de Alexis actuar con tanta cautela. En aquel momento, Verónica había considerado mucho más importante eliminar a figuras clave dentro de la facción Leisegan que tener como objetivo al hijo de un Hebe neutral. Como resultado, Alexis le había hablado una vez al saludarla por primera vez y nunca más. Incluso cuando había llegado el momento de buscar posibles asistentes para su querido nieto, solo lo había visto como el hijo de la siempre testaruda Hebe Kirnberger. En resumen, Alexis tenía muy poca experiencia con Verónica. La había visto como alguien en cierto modo más poderosa que Lord Sylvester, el propio Aub, pero su opinión sobre ella no había ido más allá de eso. Como resultado, no había pensado casi nada sobre su posterior deposición. No había sido capaz de empatizar ni con la facción Leisegan ni con la Verónica, por lo que no le había parecido extraño que Wilfrid se mostrara tan indiferente a los hechos pasados de su abuela. No negaré que Lord Wilfrid es desapasionado respecto a los acontecimientos pasados que no le implicaron, dijo Alexis. También es optimista hasta la exageración. Sin embargo, realmente era un lord ejemplar antes de regresar de la Academia Real y presenciar el impacto de la purga. ¿Qué cambió, exactamente? Por encima de todo, empezó a ver a Lady Rosemaine como una enemiga, y de la forma más extraña. También empezó a exigir de repente que los demás candidatos a archiduque le apoyaran cuando fuera necesario y le reconocieran el mérito de sus logros, ya que él es el próximo Aub. Alexis sabía que Oswald había pasado años preparando el terreno para que su lord ocupara el puesto de archiduque, pero Wilfrid nunca antes había intentado robar los logros de los demás candidatos, al contrario, se había opuesto activamente. Se lo había dicho a Rosemaine durante la ceremonia de entrega de premios de la Academia Real, pero ahora sostenía que era de sentido común que la prometida y los hermanos menores de uno renunciaran a sus logros. Lord Wilfrid declara con seguridad que así es en los grandes ducados, y que Ehrenfest ha seguido esta práctica desde hace mucho tiempo, dijo Alexis. Aún así, no puedo decir que me parezca correcto. ¿El camino de los grandes ducados? Reflexionó Hebe Kirnberger. Ciertamente ocurre que, cuando los medio hermanos compiten por el puesto de Aub, los hermanos de pleno derecho intercambian créditos entre sí. Sin embargo, con su compromiso, Lord Wilfrid ya se ha asegurado su posición como próximo archiduque, no hay necesidad de que robe los logros de los demás. Luego hizo una pausa, con una mirada distante en los ojos, y dejó escapar un pesado suspiro. Es de sobra conocido que Lady Verónica atribuía a Lord Sylvester el mérito del trabajo de sus asistentes. Así pues, podría decirse que la familia archiducal de Ehrenfest ha estado utilizando tales métodos durante bastante tiempo. Alexis sintió el impulso de poner la cabeza entre las manos y gemir. En cierto sentido, Wilfrid había tenido razón. El problema era que su hace mucho tiempo se refería concretamente al apogeo del poder de Verónica. Ese horrible comportamiento, habitual entre los asistentes de la antigua facción de Verónica, era precisamente la razón por la que tantos pensaban que Wilfrid continuaba el legado de Verónica. A este paso,
los nobles de Leisegang solo pensarían cada vez menos en él. ¿Podría haber evitado esto interesándome más por las acciones de Lady Verónica?, preguntó Alexis, buscando culpables personales. Te habría costado mucho desafiar a Lord Wilfrid en solitario, respondió el Giebe. Dicho esto, su cambio es demasiado repentino. ¿Tienes alguna idea de lo que podría haberlo inspirado? Incluso el archiduque perdió asistentes. Lord Wilfrid seguramente no fue una excepción. Alexis comprendió inmediatamente su misión: identificar la fuente del cambio y eliminarla. Se quedó pensativo. Habían ocurrido tantas cosas que podrían haber sido responsables. En su vida cotidiana, el mayor cambio ha sido que su asistente principal, Oswald, fue apartado del servicio, aunque se presentó como su dimisión. Había dicho a sus compañeros: se me releva del servicio por temor a que mi facción pueda causar problemas. El Aub ha ordenado que lo presente como mi dimisión voluntaria para que nuestro Lord no llegue a resentirse con su padre. Poco después, había suplicado a Wilfrid permiso para dimitir, diciendo con lágrimas en los ojos: mi servicio ya no es lo mejor para usted. A su familia le habían dicho que dimitiera por razones similares, así que Wilfrid había perdido a 4 asistentes adultos en total. Lord Wilfrid se maldijo por ser demasiado débil para salvar a su vasallo más antiguo y leal, continuó Alexis. Me parece que fue porque su prometida no compartió su frustración y su dolor durante la fiesta de celebración de la primavera cuando perdió los estribos. Algún tiempo después, Alexis había visto a Wilfrid siendo consolado por su asistente Bartol. La princesa de Leisegang seguramente está celebrando que Oswald por fin haya sido arrancado de su lado, le había dicho Bartol. Después de todo, ella pertenece a una facción que detesta a Lady Verónica. Alexis prosiguió: yo supondría que su inestabilidad emocional proviene de haber perdido al hombre que le servía incluso antes de su bautismo. Lord Wilfrid fue criado por Lady Verónica, así que estaba mucho más cerca de Oswald que de la pareja archiducal. Giebe Kirnberger reflexionó. Existe la posibilidad de que, sin su asistente principal para regañarlo o consolarlo, el egoísmo que se acumula dentro de Lord Wilfrid finalmente se esté filtrando. ¿Podría tratarse de una protesta inconsciente, exigiendo que el Aub les devuelva a sus asistentes? Alexis se cruzó de brazos. Sabía que el repentino cambio de su lord era problemático, pero nunca había considerado la situación desde la perspectiva de su padre. Pedir consejo a un tercero siempre era importante. Queriendo aprovechar al máximo una oportunidad tan rara de obtener el consejo de su padre, Alexis expuso algunas otras teorías. Creo que el cambio en su entorno de trabajo también ha sido significativo. Los nobles neutrales y de Leisegang son ahora las figuras más prominentes del castillo. Así, Lord Wilfrid ya no está rodeado de nobles de la antigua facción Verónica. En otras palabras, ya no está rodeado de quienes alabarán cada uno de sus movimientos, dijo el Giebe. Alexis asintió, aunque le sorprendió el tono duro de su padre. En general, sus asistentes opinan que el refuerzo positivo es el enfoque más productivo, pero Lord Bonifatius ahora le ladra casi sin parar. ¿Lord Bonifatius? Sí. El trabajo que Lord Ferdinand hacía en el templo ha sido encomendado a Lady Rosemaine, mientras que sus tareas en el castillo han sido encomendadas a Lord Bonifatius y Lord Wilfrid. Wilfrid se había encontrado con muchísimo más trabajo y muchísimo menos tiempo libre. Además, tenía que reunirse con Bonifatius cada vez que llegaba el momento de llevar a cabo sus nuevas obligaciones, y parecía que el viejo abuelo rebosante de amor por su nieta lo estaba asfixiando. Alexis entendía por qué su lord estaba tan frustrado, pero no podía entender las quejas que Wilfrid hacía tan a menudo. Ojalá Rosemaine hiciera este trabajo en su lugar. Rosemaine sí que lo tiene fácil, se relaja en el templo. Rosemaine va a ser la próxima primera esposa, pero no se toma en serio sus deberes. Wilfrid siempre expresaba estas quejas con tanta confianza, pero Ferdinand rara vez había pasado mucho tiempo en el castillo. Cualquiera podría adivinar que su trabajo en el templo era la mayor carga. Además, Rosemaine solo tenía un erudito adulto, Harmut. Incluso incluyendo a sus aprendices, cuando se trataba de trabajo de oficina, carecía por completo de mano de obra. Lord Wilfrid tiene 3 eruditos adultos y 3 aprendices, continuó Alexis. Si trabajar con Lord Bonifatius le está causando tantos problemas,
¿No podría ordenarles que le sustituyeran? ¿Hiciste esa sugerencia? Los eruditos se negaron. Dijeron que no podían hacer ese trabajo sin la experiencia necesaria, sobre todo porque tendrían que asumir la culpa de cualquier error que pudieran cometer. Al igual que los asistentes de Melchior necesitaban recibir formación antes de poder empezar a desempeñar sus funciones en el templo, Wilfrid y sus asistentes necesitarían recibir formación para su relevo. El problema era que la familia archiducal de Ehrenfest era pequeña, y la pareja archiducal no podía dedicar su tiempo a educar a su hijo cuando ellos mismos tenían tan poco personal. Bonifatius había sido la única persona a la que habían podido pedir que diera lecciones de archiduque a Wilfrid. Hebe Kirnberger negó con la cabeza. Si su lord desea mejores condiciones de trabajo, entonces su única opción es acelerar su formación para el traspaso. ¿Ha cambiado algo más? Alexis hizo una pausa, tratando de recordar de qué más se había quejado Wilfrid, y luego dio una palmada en señal de comprensión. Parece que le disgusta mucho que el Aub haya tomado una segunda esposa. ¿En serio? Pensé que era una buena decisión por parte de Aub Ehrenfest, teniendo en cuenta el tiempo que pasó negándose obstinadamente a la idea. ¿Qué es lo que le molesta a Lord Wilfrid? Wilfrid no había dicho nada en el comedor, donde se había enterado del compromiso, pero había refunfuñado sin parar al volver a sus aposentos. Rosemaine ya es una novia Leisgang, había dicho. Hubiera preferido que padre la tomara como segunda esposa antes que a Brunilde. Esto es culpa de Rosemaine, es la princesa de los Leisgang pero ni siquiera puede mantenerlos bajo control. A Alexis se le encogió el corazón al recordar lo que había ocurrido a continuación. Wilfrid le había pedido a Charlotte que le ayudara a convencer a Laud de que reconsiderara su decisión, y luego le había pedido a Brunilde que cancelara el compromiso. Ambos se habían negado, por supuesto, y Alexis se había esforzado por consolar a su lord después del hecho. Wilfrid había estado al borde de un ataque de pánico. Creo que estaba tan disgustado porque Lady Brunilde tiene más o menos su edad, dijo Alexis, y su compromiso con el Aub significa que uno de los asistentes de Lady Rosemaine se une a la familia archiducal. Aún así, tomar una segunda esposa para hacerse con el control de una facción y ayudar en la delegación del trabajo de escritorio es el deber de un Aub. Llegará el día en que Lord Wilfrid necesitará tomar una él mismo. La familia archiducal de Ehrenfest ya era inusualmente pequeña. Era difícil imaginar que el próximo archiduque se quedara también sin una segunda esposa. Correcto, respondió Alexis. Personalmente estoy de acuerdo con la decisión de Aub Ehrenfest de casarse con una Leisgang, pero la idea es impopular entre mis compañeros. Muchos de ellos se oponen a la idea de dar más poder a los Leisgang y poner a Lady Rosemaine un paso más cerca de convertirse en la próxima Aub. De repente, Alexis se dio cuenta de algo: de todos los habitantes de Ehrenfest, Wilfrid y sus asistentes eran los únicos que se oponían a que Sylvester tomara a Brunilde como segunda esposa. La mayor parte de la antigua facción verónica ya había sido detenida y castigada, por lo que todos y cada uno de los Hebe comprendían y aprobaban la decisión del archiduque de tomar como esposa a una Leisgang para tener más control sobre la facción dominante del ducado. Quizás su aversión a las segundas esposas sea otra consecuencia persistente de haber sido educado por Lady Verónica, reflexionó el Hebe. Esa mujer se negaba a que su marido tomara una y salía en defensa de Lord Sylvester cada vez que éste se negaba a volver a casarse. Si lo que dices es cierto, entonces será casi imposible que Lord Wilfrid escape de la sombra de Lady Verónica. Su reciente cambio de actitud ha hecho que se le identifique como un devoto miembro de la antigua facción de Verónica. De hecho, Alexis guardó silencio, bajó la mirada y luego murmuró: ahora, ve incluso a Lamprecht como un enemigo, simplemente porque este último es el hermano mayor de Lady Rosemaine. Lamprecht había intentado advertir a Wilfrid de que dar vueltas por las provincias gobernadas por Leisgang para la oración de primavera era una mala idea, y desde entonces los demás asistentes habían dudado de su lealtad. En un momento dado, Alexis había intentado defender a su colega, solo para que Bartol preguntara: ¿significa esto que Kirnberger está con Lady Rosemaine, entonces? Lamprecht había llegado a decirle a Alexis que no se molestara. Estoy acostumbrado a esto, le había dicho. Preocúpate de ti mismo, si no acabarás en la misma situación. A partir de ese momento, Alexis había intentado no interferir, y las cosas habían ido exactamente como él esperaba.
El intento de Wilfrid de vincularse con los Jeeves había acabado en fracaso, obligándole a regresar al castillo con el rabo entre las piernas. Por supuesto, inmediatamente había intentado culpar a Lamprecht. «Milord», había respondido Lamprecht, su fracaso fue el resultado de su propia negativa a prestar atención a nuestras advertencias y de su subestimación de las frustraciones contenidas de los Leisegan. Nunca habrías podido deshacer años de sufrimiento con una oración de primavera. Esto es algo que debe trabajarse gradualmente. Alexis había considerado que era una explicación razonable. Wilfrid simplemente tendría que reflexionar sobre sus actos e intentar hacerlo mejor la próxima vez. Sin embargo, todos los demás habían tachado a Lamprecht de frío y de corazón de piedra. Hice bien en no decir lo que pensaba, concluyó Alexis. Bueno, ¿qué querías decir? No sirve de nada hacer berrinches ahora. Lamprecht y los asistentes de Lady Rosemaine le advirtieron de lo que ocurriría, pero usted siguió adelante de todos modos. Un arrebato como ese llevaría absolutamente a Kimberger a ser tratado como un enemigo. Continúa manteniendo la boca cerrada. Después de quejarse aún más de la evaluación de Lamprecht, Wilfrid había ido directamente a su asistente Barthold, que le había consolado y recalcado que él no tenía la culpa. Es una verdadera lástima que nadie aprecie nunca su duro trabajo, le había dicho. Si Lady Rosemaine y Lamprecht hubieran hecho bien su trabajo y hubieran sentado las bases para sus visitas, esto nunca habría ocurrido. Eso había animado a Wilfrid y animado a los otros asistentes a estar de acuerdo. Muy pronto, todos culparon a Lamprecht. Todo era tan ridículo que Alexis empezó a preguntarse si se trataba de una comedia surrealista. Lamprecht se encontraba en una situación mucho más lamentable que la de Wilfrid, ya que se le culpaba de algo que no era en absoluto culpa suya. ¿Tu lord no te dijo nada, aun sabiendo que tienes una madre Leisegan?, preguntó el Gieve. Parece que, al igual que Lady Verónica, Lord Wilfrid solo me ve como hijo de Gieve Kimberger. Parece que me cuenta entre los nobles de nuestra provincia que se declaran rotundamente neutrales y dejan de lado cualquier implicación en la política de facciones. Era cierto que Alexis quería proteger a su lord por encima de todo. Los pensamientos innecesarios sobre política de facciones solo servirían de distracción. Al mismo tiempo, sin embargo, solo había podido conseguir su puesto actual gracias a una invitación de Lamprecht. Su compañero le había dicho que, tras la destitución de Verónica, Wilfrid necesitaba más nobles neutrales y de Leisegan a su servicio. Alexis había aceptado. Por eso a Alexis no le agradaba que Lamprecht recibiera tanta ira inmerecida, pero Lamprecht había dicho que solo sería temporal. La familia archiducal pronto terminaría de reorganizar a sus asistentes, había declarado, y los nobles castigados de la antigua facción Verónica volverían al trabajo. Entonces, Lord Wilfrid y los Leisegan se calmarían por fin. A pesar de todo, Lord Wilfrid ha estado trabajando duro, dijo Alexis. Incluso después del incidente de la Torre de Marfil, su lord había intentado restaurar su honor perdido en lugar de simplemente conceder y revolcarse en su miseria. Wilfrid se encontraba en una posición insondablemente difícil, estaba en el mismo curso que Rosemaine, lo que significaba que se le comparaba constantemente con ella, pero aún así había sacado notas lo bastante altas como para ser reconocido como alumno de honor. También había hecho un excelente trabajo uniendo el dormitorio y estaba, al menos hasta hacía poco, en buenos términos con sus hermanos menores. A pesar de los reproches de los estudiantes cuyas familias habían sido purgadas, había cumplido con sus deberes como candidato a archiduque y se había tomado con calma los desafíos de Dunkelfelger, llevando incluso a los caballeros a la victoria. Precisamente por eso, ver a mi lord degradarse me produce tanta frustración y desdicha, continuó Alexis. No lo soporto. Incluso lo detesto. ¿Dónde está el muchacho que hizo todo lo que estuvo en su mano para proteger a Lady Rosemaine? Luché a su lado durante nuestro combate contra Dunkelfelger y apenas pude expresar el orgullo que sentí tras nuestra victoria. Desde el fondo de mi corazón, me alegré de ser un caballero guardián, de haber aceptado el desafío y de haber ganado. Por aquel entonces, Alexis había creído sinceramente que todo iría bien, por muy mala que resultara la purga. Había asumido ciegamente que Ehrenfest se unificaba en torno a Wilfrid y que su lord guiaría a todos hacia un futuro brillante. A estas alturas, sin embargo,
aferrarse a tal sueño era una tontería. Padre, ahora entiendo por qué siempre describiste las facciones como un asunto problemático. No sé ni entiendo qué ha llevado a Lord Wilfrid a revivir sin ayuda el legado maldito de Lady Verónica, pero el ambiente en el templo es sofocante. Nada deseo más que dimitir y regresar a Kimberger. El Gieve suspiró, se cruzó de brazos y frunció el ceño. Era la misma postura que adoptaba siempre antes de repartir nuevas tareas, así que Alexis se enderezó por instinto. Esto es tan sencillo como que deseas abandonar tus obligaciones como asistente simplemente porque tu lord ya no se ajusta a tus preferencias, dijo Gieve Kimberger en voz baja. En ese sentido, no eres diferente de Lord Wilfrid, haciendo un berrinche porque las cosas no han ido como esperabas. Alexis inspiró bruscamente. Quería protestar, pero no se le ocurría una respuesta razonable. Piensa en el asistente principal que fue despedido, continuó su padre. Realmente intentaba que su lord fuera más considerado, o en secreto sigue susurrándole veneno al oído, con la esperanza de pudrirlo desde dentro. Mencionaste que uno de los eruditos de Lord Wilfrid dio su nombre para evitar el castigo. ¿Te has cuestionado si se puede confiar en este muchacho? ¿Qué? Un juramentado no puede desafiar a su lord, ¿verdad? La vida de un asistente jurado estaba literalmente en manos de quien quiera que sirviera. Alexis ni siquiera había pensado en dudar de Bartol. Esos niños fueron obligados a dar sus nombres, la única alternativa era la muerte. No actuaron por lealtad, sino por instinto de conservación. Lady Verónica obligó a muchos a darle sus nombres, pero había algunos entre ellos que no le eran completamente fieles. Puede que no sean capaces de desobedecer órdenes, pero ninguno puede decir lo que piensan en su interior. Mantén ese peligro en mente y cerca de tu corazón. Una vez más, Alexis pensó en Bartol, que siempre parecía estar ganándose el favor de su lord. Ahora que Gieve Kimberger lo mencionaba, los insultos habían hecho que Wilfrid confiara especialmente en el erudito. A Bartol se le habían asignado muchas más funciones importantes de las que normalmente merecería un nuevo asistente. Céntrate en el entorno de trabajo de Lord Wilfrid, dijo Gieve Kimberger. Si el papeleo destinado solo a apoyar a Laub es demasiado para él, entonces seguramente no podrá funcionar cuando llegue el día en que sea el Laub propiamente dicho. A menos que... ¿Podría alguien estar manipulando su trabajo? Asegúrate de que ningún noble de Leisegang esté causando problemas entre bastidores. Por lo general, correspondía a los eruditos ayudar a su lord o lady con el papeleo, pero el Gieve sostenía que los caballeros debían tener ojos en todas partes. Alexis reflexionó sobre su propia ingenuidad. Estar en la sala y buscar señales de un posible ataque no era suficiente. Necesitaba vigilar el propio papeleo. Dicho esto, continuó Gieve Kimberger, también debes reflexionar sobre tus propias palabras y actos, para asegurarte de que no estás provocando a los Leisegang. ¿Les has dado alguna vez la impresión de que has olvidado las crueldades que Lady Verónica infligió a su facción? Alexis lo consideró muy probable. Para empezar, no sabía mucho sobre ellos, pero tampoco se había esforzado por aprender. Abre los ojos y observa todo lo que hace tu lord, dijo el Gieve, con tono castigador. Abre tus oídos a las voces de todos los que le hablan. Presta mucha atención a Lord Wilfrid, a quien debes proteger como su caballero. Si ves que se desvía de su camino, haz que vuelva a él. Ese es tu trabajo como asistente. No quiero que vuelvas aquí como un cobarde que prefiere huir de lo desagradable antes que afrontarlo de frente. De nuevo, Alexis tragó saliva. Pero, ¿y si lo mejor de mí sigue sin ser suficiente? Eso es sencillo. Reúne pruebas suficientes para demostrar que tu lord es un candidato fallido a archiduque, luego solicita a Lau que lo desherede y releve de sus funciones a sus asistentes. Si regresas en esas circunstancias, te recibiré con los brazos abiertos. Asume la responsabilidad de tu trabajo. Para Alexis sería fácil renunciar, mientras que demostrar que Wilfrid era un lord incompetente sería cualquier cosa menos eso. Tendría que observarlo atentamente e investigar de cerca su entorno. Tras hablar con su padre, Alexis se había dado cuenta de que no se había esforzado lo suficiente como asistente. La gente seguramente lo tacharía de fracaso como caballero guardián antes incluso de considerar la posibilidad de tachar a Wilfrid de candidato fallido a archiduque.
Pido disculpas por mis vergonzosos comentarios, dijo Alexis Algieve. A partir de hoy, pondré todo mi empeño en servir a Lord Wilfrid. En verdad, se sentía frustrado por haber sido regañado y acusado de trabajar a medias, pero ahora veía un futuro hacia el que podía avanzar. Alexis había llegado a Kirnberger sintiéndose asfixiado, pero ahora sabía lo que había que hacer. En primer lugar, investigaría cuidadosamente el entorno de Wilfrid. Después, trabajaría con Lambrecht para averiguar qué había provocado un cambio tan drástico en su lord. Sus labios se curvaron en una sonrisa competitiva. Ahora tenía algo que hacer. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.